My education would cost $42,000, but with VA benefits, I'm paying $0. VA covers my tuition, supplies, and housing, and it can cover yours too. Get what you earn. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Como te he contado, hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Para hablar de esta condición, pues hemos querido invitar hoy a una peñarandina que tiene un hijo que padece autismo. Voy a saludarla. Úrsula García, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, Miguel. Y muchísimas gracias además por haber venido a la radio. Me imagino que no es fácil, ¿no? Hablar desde la experiencia personal cuando tu hijo sufre autismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradeceros esta invitación, porque de lo que no se habla no existe, y creo que del autismo hay que hablar y mucho. Exactamente, ¿el autismo qué es? El autismo no es una enfermedad, quiero que eso quede claro, es una condición y se trata de un neurodesarrollo atípico. Ajá. ¿Cómo la persona que lo sufre, qué es lo que le ocurre? Porque bueno, me imagino que habrá muchas diferencias, pero en tu caso, por ejemplo. A ver, en nuestro caso, yo hablo de mi experiencia como madre. Al final, pues como madre tú te vas dando cuenta en el desarrollo, bueno, pues que tu hijo a lo mejor no sigue los mismos patrones que un niño neurotípico. Entonces das las primeras señales de alarma y es a la pediatra la que al final pues te deriva y empiezas en un proceso muy largo. Y por ejemplo, en vuestro caso, ¿qué notasteis o qué síntomas visteis? A ver, bueno, André empezó con un desarrollo normal, como cualquier otro niño, pero veíamos conductas pues que nos chocaban un poco. Por ejemplo, André tenía mucha manía de abrir y cerrar las puertas constantemente. Luego André comenzó el lenguaje, pero llegó un momento que fue la señal, digamos, de alarma, por decirlo de alguna manera, en la que él adquirió el lenguaje, pero se paró. Entonces fue ahí cuando la pediatra pues, nos empezó a derivar. Ajá. Y atención temprana, empiezas con médicos y hasta que luego ya te dan el diagnóstico. En nuestro caso fue muy tardío porque Andrés es TA1, lo que antes se conocía como Asperger. Entonces son líneas muy finitas que se confunden pues con un retraso del lenguaje, un retraso madurativo. Y bueno, hasta llegar el proceso es largo y duro. ¿Eso que lo diagnosticaron 5 o 6 años? ¿O? En el caso de André fue a los 8 años, pero sí que estuvo en atención temprana desde los 2 años por un retraso en todas las áreas del desarrollo y un retraso siempre del lenguaje. Ajá. ¿Qué dificultades tiene André actualmente? Sobre todo a nivel social. La interacción social es compleja porque no entienden los dobles sentidos. También él ahora mismo es un adolescente, entonces ya sabemos que la adolescencia es muy dura y que los patrones que siguen pues al final son egoístas. Si no te vas con el popular, pues ya no encajas, ya eres el rarito. Al final es muy complicado, muy complejo. Y como familia, como madre, ¿cómo se vive? A ver, pues desde aquí, ya que me habéis invitado, quiero decir a todas las familias que se encuentran ahora mismo en el proceso que, aunque sé que el proceso es largo y duro, porque al final la sanidad pública sabemos todos cómo está, a tu hijo le derivan a salud mental. Para el diagnóstico al principio pues tienes que pasar por neurología, psiquiatría. La lista de esperas para el diagnóstico es muy larga. Nosotros tuvimos suerte porque en 8 meses lo teníamos todo hecho, pero hay familias que tardan más de 1 año. Entonces o te esperas a la pública o lo pagas por lo privado. Y cuando recibes el diagnóstico, yo esto no juzgo, simplemente respeto a cada familia. Hay familias que pasan un duelo porque al final tú te imaginas que tu hijo va a ser de una manera y te das cuenta pues que no va a seguir lo mismo que a lo mejor, yo que sé, que cualquier otro niño. Sí, que lo que es habitual, vamos, exacto, ¿no? Entonces, cuando tú recibes el diagnóstico, a ti te dan un diagnóstico y te dicen, pues mira, te hacen varias entrevistas, a tu hijo también aparte,
Y me acuerdo perfectamente, a mí me metieron en una salita y me dijeron, bueno, ¿sabes por qué estás aquí? Tu hijo claramente es autista. Y te dan el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que te dan el diagnóstico y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Entonces desde aquí quiero agradecer a todas las asociaciones que son un salvavidas para las familias. Claro, porque sin las asociaciones, imagino, sería todavía mucho más complicado. Sí, porque tú recibes un diagnóstico y ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Ahora qué? No a ver, el diagnóstico es súper importante. Claro, sí, no saber lo que le ocurre porque a tu hijo. Porque es poner nombre. Claro. Porque al final la sociedad le va a poner un montón de etiquetas. El rarito, el maleducado, el consentido. Entonces es muy importante tener el diagnóstico. Pero una vez que tienes ese diagnóstico, ¿ahora qué? Entonces las asociaciones son un salvavidas, una luz. Porque te entienden, te comprenden. Hay otras familias que están viviendo lo mismo, puedes compartir experiencias. Aunque el espectro es muy amplio y dentro del espectro puede haber 2 niños con el mismo diagnóstico, pero son totalmente diferentes, porque al final todos somos diferentes. Tú y yo somos neurotípicos y somos totalmente diferentes. Entonces agradecer a ASAS Salamanca, que es a la asociación que nosotros pertenecemos, porque nos ayudó muchísimo, nos ayuda y nos apoya. Claro. Y actualmente, por ejemplo, ¿qué necesidades son las que tenéis? Pues, a ver, André va a terapia, un montón de habilidades sociales, aprender, pues eso, a establecer relaciones entre iguales, a cómo debe, pues, no, a ver... Claro, es que me imagino que las necesidades... Es complicado, sí. Es complicado porque cada niño... Sí, pero en vuestro caso, por ejemplo, en vuestro caso personal, eso, ¿acude a terapia mensualmente? No, antes acudía semanalmente y ahora cada 15 días a la asociación, porque nuestra asociación tiene talleres de habilidades sociales, tiene también psicólogos, asesoramiento a familias. Entonces él va allí, le dan la terapia, nos dan pautas también para casa, que son muy importantes porque... Al final no sabes en determinadas ocasiones cómo actuar. Por eso a las familias, por favor, que se formen, que lean. Eso te iba a preguntar, que también, seguro que hay más niños que padecen esta condición. Autistas. ¿Que son autistas? Sí, claro, muchísimos. Han hecho un estudio que una persona de cada 100 es autista. O sea que al final... Es una discapacidad invisible que creo que hay que formarse y hablar mucho de ella. Mucho. Porque no tiene unos rasgos físicos que tú digas... A ver, dentro del espectro hay como 3 grados, ¿no? TA1, TA2 y TA3. Eso depende del nivel de ayuda que vas a necesitar. Entonces, digamos que el TA1 es como más invisible. Entonces pasan como más desapercibidos, pero eso no significa que no necesiten unas adaptaciones, una anticipación... unas rutinas. Para terminar, no sé si algún consejo para los padres que a lo mejor pueden estar pensando. Bueno, antes de terminar, quiero hacer un hincapié en los colegios. Porque Albert Einstein dijo una vez que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, en este caso, quiero que se sepa que la sociedad les juzga a estas personas por ser diferentes y en realidad lo que necesitan es un medio como el agua para ese pez, para que puedan demostrar sus capacidades. Y nosotros como padres pensamos que queda mucho por hacer, por ejemplo en el sistema educativo, que al fin y al cabo es la parte más importante. Claro. Se pasan la mitad del tiempo, me imagino, de su día en un colegio o en un instituto. Y al final están formando el futuro de nuestra sociedad. Entonces es verdad que hay colegios que funcionan muy bien al nivel de ser inclusivos, como con el programa de patios, acompañamiento en las aulas, y dan esa importancia a la diversidad, porque al final es una convivencia y es enriquecedor. La diversidad es enriquecedora, aprender unos de otros, porque si es todo igual, pues no, qué aburrimiento, ¿no? Claro. Entonces, llevamos observando durante muchos años que el profesorado y los equipos de orientación en general no están preparados en esta materia, que desconocen cómo deben de actuar y seguir, y hay como una falta de empatía
para tratar de responder a estas necesidades especiales, porque están dentro del alumnado de necesidades educativas especiales. Y claro, ¿esto qué implica? Un trabajo extra. Claro. Hablar con las familias, pedir información y ayudar a las asociaciones. Y en definitiva, que no es otra cosa que proporcionarles un clima de cariño, seguridad y afecto y confianza. Un medio en el que se sientan como ese pez en el agua y puedan nadar sin dificultades. Bueno, pues hay que dar también ese punto de vista que fíjate, no había caído yo también en la importancia, porque claro, hemos estado hablando de las familias, pero para los niños también una parte muy importante, me imagino, pues es eso, estar en sus centros educativos y que ahí también tengan ese apoyo, ¿no? Que al final pasan muchas horas. Y con respecto a las familias, yo les recomendaría un libro que es de Daniel Millán y se titula ¿Es autista y ahora qué? Pues Úrsula, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado esta realidad, que es que hay niños que tienen autismo, que tienen esta condición y que muchas veces no lo vemos, ¿no? Y igual que sí que a lo mejor estamos más sensibilizados para otras cuestiones, no para esta. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernoslo contado. Nada, agradeceros de corazón, de forma personal, a Laura y a Miguel, que siempre que podéis aportáis vuestro granito de arena. Así que gracias. Mediodía. COPE Peñaranda. Estar informado.